Imagina una cancha donde todos buscan al próximo Steph Curry, alguien capaz de cambiar el juego con un tiro desde cualquier rincón. Curry hizo que lanzar desde 40 pies pareciera rutina, pero antes de que él convirtiera eso en moda, hubo un nombre que encendió el baloncesto universitario con la misma magia: Jimmer Fredette. Este capítulo te lleva al inicio de una historia única, la de un anotador implacable, al que Kevin Durant denominó el mejor scorer. Jimmer no tuvo el éxito esperado en la NBA, pero en todos los demás niveles del baloncesto fue simplemente imparable, con números que recuerdan a leyendas como Wilt Chamberlain. Entonces, ¿cómo alguien que parecía perfecto para la NBA moderna brilló en todas partes menos en la liga más grande del mundo? La respuesta es más fascinante de lo que crees. Mira el video hasta el final para no perderte ningún detalle. Las últimas imágenes son un regalo. Originario de Glens Falls, Nueva York, Jimmer creció en una era donde todos querían ser como Michael Jordan o Kobe Bryant, pero él tenía su propio estilo. A los 5 años ya anotaba triples desde la línea de la NBA, algo que no pasaba desapercibido. Súper competitivo, llevó su pasión al extremo. En la secundaria fue una estrella, máximo anotador histórico de su escuela y el número 16 en la lista de anotadores de Nueva York. Sin embargo, los reclutadores no lo veían como material de élite. Decían que era lento, que su juego improvisado no funcionaría en la universidad. ¡Qué error tan grande! Cuando Jimmer llegó a BYU, no era el favorito. Antes de él, Danny Ainge había dejado una marca imborrable como estrella en múltiples deportes y autor de un tiro legendario en la NCAA. Superar eso parecía imposible, pero Jimmer lo logró. No fue instantáneo. Su primer año fue desde el banquillo y como sophomore empezó a destacar. Pero en su tercer año, el mundo vio de qué estaba hecho. Rompió récords con 49 puntos en un solo juego contra Arizona y llevó a BYU a la segunda ronda de la NCAA por primera vez en 17 años, con 37 puntos contra Florida, incluyendo 2 triples clutch en doble tiempo extra. Jimmer no solo jugaba, hipnotizaba. Sus movimientos, sus tiros, todo era un espectáculo. Aunque perdió contra Kansas State en esa ronda, su promedio de 21.1, 4.7 asistencias y un 44% en triples lo puso en el radar de la NBA. Podría haberse ido al draft, pero tomó una decisión arriesgada: quedarse un año más en BYU. Muchos lo criticaron, diciendo que su valor nunca estaría más alto. Pero qué equivocados estaban, porque ese último año lo convirtió en una leyenda. La historia de Jimmer Fredette da un giro cuando llega el momento del gran escenario, la NBA. En la universidad lo comparaban con un joven Steph Curry en Davidson, un tirador letal que deslumbraba en March Madness con un alcance nunca visto. Pero los cazatalentos no estaban tan convencidos. Decían que a Jimmer le faltaba atletismo, que no era un gran defensor y que, con solo 1,88 metros, era demasiado bajo para ser escolta y no tenía las habilidades de un base puro. A pesar de las dudas, una cosa era innegable: Jimmer era el mejor jugador universitario del momento. Y eso fue suficiente para que su nombre resonara en el draft de la NBA de 2011. Con la 10ª selección, los Milwaukee Bucks lo eligieron. Pero esa misma noche fue traspasado a los Sacramento Kings. Si piensas que la fiebre por Jimmer se apagó al dejar BYU, te equivocas. Su llegada disparó las ventas de camisetas de los Kings en un 540% y muchos creían que, junto a DeMarcus Cousins y Tyreke Evans, podía ser parte de un equipo prometedor. Jimmer arrancó con fuerza, anotando 21 puntos contra los Warriors en pretemporada, moviéndose sin balón y mostrando destellos de su magia universitaria. Todo parecía alinearse, hasta que la realidad de la NBA lo golpeó. Ser una estrella universitaria y triunfar en la NBA son mundos distintos. Jimmer, con 22 años, no era un novato joven como otros prospectos de 19. No tuvo el mismo margen para crecer. En Sacramento pasó de ser el rey de BYU, con vía libre para tirar 21 veces por partido, a un suplente que apenas jugaba 20 minutos y realizaba 7 tiros por noche. Sus números como novato no eran horribles: 7.6 puntos y 1.8 asistencias. Pero su eficiencia decepcionó: 38% de campo y 36% en triples, lejos del tirador letal que todos esperaban. La segunda temporada fue aún más dura. Los Kings perdieron la fe y su tiempo en cancha cayó a 14 minutos por partido, sin un solo juego como titular.
promedió 7,2 puntos y 1,3 asistencias, números que no gritaban futuro estrella. Para su tercer año, todo empeoró. 10 minutos por noche, 5,6 puntos y un equipo que ya no creía en él. Los Kings intentaron traspasarlo, pero nadie lo quiso, y a mitad de temporada finalizaron su contrato. Curiosamente, en ese mismo draft, Sacramento había encontrado oro con Isaiah Thomas, elegido en la última selección. Thomas encajó mejor y superó todo lo que Jimmer pudo ofrecer, haciendo más fácil para los Kings dejarlo ir. ¿Fue solo culpa de Jimmer? No del todo. Los Kings eran un desastre en esa época, con récords pésimos, 3 entrenadores diferentes en 3 años y una reputación de no desarrollar talento joven. Imagina si Jimmer hubiera caído en un equipo que le diera minutos como titular, con un sistema que aprovechara su tiro. Piénsalo. A Trae Young, otro anotador prolífico en la universidad, le dieron tiempo para brillar en Atlanta, y hoy es un All-Star. Jimmer nunca tuvo esa oportunidad. Tras ser sacado del equipo, los Chicago Bulls lo firmaron brevemente en 2013-14, pero solo jugó 8 partidos, promediando 7 minutos. Luego, los Pelicans le dieron una oportunidad en 2014-15, pero fue el fin. En 50 juegos, promedió unos tristes 3,6 puntos, con un 38% de campo y un terrible 18% en triples. Él, que debía ser un francotirador, solo metió 9 de 48 intentos desde larga distancia. En Nueva Orleans, con una rotación sólida liderada por Anthony Davis, Jimmer no tenía lugar. Sus limitaciones eran claras. No podía superar defensas más rápidas y atléticas. Le costaba crear su tiro y sin el balón nunca se adaptó. Además, su defensa perimetral era de las peores en la liga. A los 25 años, tras 3 equipos, la NBA parecía haber cerrado sus puertas. Pero hubo un momento, una chispa que recordó a todos por qué Jimmer había sido especial. El 12 de febrero de 2014, en el Madison Square Garden, contra los Knicks. Jimmer volvió a ser él. En 28 minutos anotó 24 puntos, con 9 de 14 tiros y 6 de 8 en triples, incluyendo bombas desde su famoso rango Jimmer. Ese juego llevó a los Kings a la victoria en tiempo extra. No cambió su carrera, pero fue un destello de Jimmermania en la NBA, un recordatorio de lo que pudo haber sido. Después de aquella noche electrizante en el Madison Square Garden, donde Jimmer Fredette recordó al mundo por qué había sido una sensación, los New York Knicks le ofrecieron una oportunidad. Pero no era el escenario soñado de la NBA. Lo enviaron a los Westchester Knicks en la G-League, una liga que en 2015 funcionaba más como un salvavidas para jugadores al borde del olvido que como un trampolín al estrellato. Jimmer, sin embargo, llegó con un mensaje claro. No estaba ahí para pasar desapercibido. 2 días después de firmar, debutó con una actuación explosiva, 37 puntos y 8 asistencias, dejando a todos atónitos. Su segundo juego fue casi un triple-doble, y no bajó el ritmo, encestando 36 y 37 puntos en partidos consecutivos contra equipos como el Sioux Falls Skyforce. En 40 juegos con Westchester, promedió 21,1 puntos, 5 asistencias, 4,4 rebotes y 1,8 robos, con un sólido 46% en tiros de campo y un 41% en triples. Era como ver a un león en una jaula demasiado pequeña. Si te está gustando el video, déjame un super like. Su nivel era tan descomunal que lo seleccionaron para el All-Star de la G-League. Ahí, Jimmer no solo compitió, sino que dominó por completo. 35 puntos, 8 asistencias y 6 rebotes en apenas 25 minutos, llevándose el premio al MVP como si fuera un paseo. Nadie en la cancha podía igualarlo. Los Knicks, presionados por su talento, le dieron un contrato de 10 días en febrero de 2016, una ventana para regresar a la NBA. Pero la liga no le dio la bienvenida que merecía. En su debut contra Toronto, jugó solo 2 minutos, anotando el único tiro que intentó. En su última aparición, contra Portland, sumó 4 puntos en 3 minutos, sin fallar. Los fans del Garden, aún encantados por su magia, gritaban su nombre con pasión. Pero los entrenadores no compartían esa emoción. Cuando el contrato expiró, lo mandaron de vuelta a la G-League, donde cerró la temporada en el segundo equipo All G-League. A los 26 años, tras 235 partidos con 4 equipos de la NBA, Jimmer seguía sin encontrar su lugar. Cansado de puertas cerradas, decidió buscar un nuevo horizonte en China, uniéndose a los Shanghai Sharks.
fue como si hubiera encontrado su verdadero hogar. En su primer partido de pretemporada, enfrentó a los Houston Rockets de un James Harden en la cima de la NBA y anotó 33 puntos, robándose el show. Cuando comenzó la temporada regular de la CBA, Jimmer desató una tormenta. 42 puntos en su debut, 44 puntos con 11 rebotes y 7 asistencias en el segundo juego, y un promedio de 38 puntos en sus primeros 10 partidos. Su hambre no tenía límites, encestando 47 puntos contra los Leopards, 46 contra los Dragons y 50 contra las Blue Whales. Pero su momento más icónico llegó en el último juego de la temporada regular. 73 puntos en una actuación que parecía sacada de un sueño, con triples imposibles y una confianza que hipnotizaba. En su primera temporada, promedió 37.3 puntos, 7.9 rebotes y 4.3 asistencias, liderando la liga en anotación y ganándose el título de MVP internacional. Los fans chinos lo bautizaron Jimmo Dashen, el gran dios Jimmer, y su fama creció tanto que no podía caminar por Shanghái sin ser reconocido. Aunque algunos equipos de la NBA volvieron a mirar sus números, los Sharks le ofrecieron un contrato de $2 millones, mucho más de lo que ganaría como suplente en la NBA. Jimmer no lo pensó dos veces y se quedó. Su segunda temporada fue aún más espectacular. Promedió 37.4 puntos por partido y protagonizó noches legendarias, como un triple-doble de 54 puntos, 10 asistencias y 14 rebotes contra el ex NBA Stephon Marbury, demostrando que podía medirse con cualquiera. Poco después, anotó 56 puntos y sumó juegos de 50, 47, 48 y 49 puntos. En un nuevo duelo contra los Rockets, ahora con Chris Paul junto a Harden, Jimmer lideró con 41 puntos. Pero el punto culminante llegó el 18 de noviembre de 2018. 75 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias en solo 43 minutos. Con un increíble 71% de campo, 7 de 10 en triples y 20 de 121 en libres. Aunque los Sharks perdieron, esa noche Jimmer se convirtió en un mito viviente. ¿Y a ti qué te parece? Déjame tu opinión en los comentarios. Los números de Jimmer en China eran imposibles de ignorar, y hacia el final de la temporada 2018-19, los Phoenix Suns le dieron una última oportunidad con un contrato de 2 años. Sin opciones de playoffs, los Suns no tenían nada que perder al apostar por el mejor anotador fuera de la NBA. Su primer juego fue contra los Sacramento Kings, el equipo que lo drafteó y lo dejó ir. Pero Jimmer solo jugó 4 minutos y no anotó. Su segundo partido fue más especial. Regresó a Utah, donde se convirtió en leyenda con BYU. La ovación del público fue ensordecedora, pero en la cancha decepcionó, tirando 1 de 10. En 6 juegos más con los Suns, el panorama no mejoró. No anotó en 3 de ellos, y su mejor noche fueron 10 puntos contra el Jazz. En total, promedió 3,7 puntos, con un triste 27% de campo. A los 29 años, esos fueron sus últimos minutos en la NBA. Pero Jimmer no colgó las zapatillas. Buscó un nuevo reto en Europa con el Panathinaikos, uno de los clubes más grandes fuera de la NBA. Junto a jugadores como Wesley Johnson y Nick Calates, tuvo una temporada sólida en la Euroliga, siendo titular en 24 de 27 partidos y promediando 12.9 puntos con un impresionante 50 por 40 por 90 en eficiencia. En la liga griega brilló aún más, 13.7 puntos por partido, con un 62% de campo y 60% en triples. Panathinaikos lideraba cuando la pandemia canceló ambas temporadas, pero en Grecia les otorgaron el título, haciendo a Jimmer campeón por primera vez. Quería quedarse, pero los problemas financieros del club lo obligaron a irse. Jimmer volvió a los Shanghai Sharks en 2020-21, donde se convirtió en el líder histórico en triples del equipo. Sin embargo, los problemas económicos del club lo llevaron a dejar China a principios de 2021 y nunca más jugó profesionalmente. No todo terminó ahí. Jimmer se reinventó en el baloncesto 3x3, representando a Estados Unidos. Ganó oro en la AmeriCup 2022, pero se llevó plata en la Copa del Mundo FIBA 2023 tras perder contra Serbia. Soñaba con cerrar su carrera con un oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero una lesión en el aductor lo dejó fuera de varios partidos. Estados Unidos terminó con un decepcionante 2-5, y esa fue la última vez que vimos a Jimmer en una cancha. Ahora, en 2025,
Con 36 años, la carrera de Jimmer parece haber llegado a su fin. Su legado depende de cómo lo mires. Sí, no triunfó en la NBA, pero tuvo una carrera envidiable. Leyenda en BYU, ícono en China, campeón en Grecia, representante de su país y jugador en los escenarios más grandes del mundo. Más allá de trofeos, un legado es ser recordado, y Jimmer lo será por mucho tiempo. Pero siempre quedará la pregunta: ¿qué pudo haber sido? Era mejor que muchos que sí triunfaron en la NBA, pero el talento no lo es todo. Jimmer necesitaba un sistema construido a su alrededor, con libertad para tirar desde cualquier lugar. Ningún equipo de la NBA le dio eso, y él no logró adaptarse a un rol secundario. Si hubiera llegado unos años después, cuando Steph Curry transformó la liga en un paraíso de triples, tal vez un equipo le habría dado las llaves. Su rango y habilidad para tirar eran únicos, pero el momento no fue el correcto. Ahora es tu turno. ¿Crees que Jimmer pudo haber brillado en la NBA con el sistema adecuado o estaba destinado a no encajar? Tu opinión es importante, déjamela en comentarios. Jimmer Fredette brilló como pocos, conquistando universidades, China y Europa, pero la NBA nunca fue suya. A los 36 años, su legado vive, un anotador legendario que inspiró a millones. ¿Pudo haber triunfado en la NBA con el sistema correcto? Si te gustan estas historias, mira el video sobre Emoni Bates, otro talento que busca su momento. Y ahora, suscríbete, activa la campanita de notificación y deja un tremendo like. Para cerrar, lo mejor de Jimmer Fredette en acción. Disfrútalo.